¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Estefan Iván León Ríos y hoy le voy a presentar la elaboración de los dos ejercicios donde voy a utilizar variables, operadores y sentencias condicionales. El curso que vamos a ver mi grupo y yo es amplificadores. Voy a comenzar mostrándole el diagrama de flujo del primer ejercicio que es elaboración de un programa en C que utiliza variables y operadores. El diagrama de flujo del primer ejercicio. Inicio. Voy a ingresar el voltaje de entrada, el voltaje de salida, la corriente de entrada y la corriente de salida. Eh, para, para poder hallar la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente y la ganancia de potencia, voy a necesitar de estas. Lo que va a hacer es, en, es que la ganancia de voltaje se va a utilizar la división entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Y en la ganancia de corriente va a ser la división de corriente de salida entre la corriente de entrada. En la ganancia de potencia va a ser el voltaje de salida por la corriente de salida entre el voltaje de entrada por la corriente de entrada. Nos va a mostrar el resultado de las ganancias y eso sería todo en el programa. En el código que vemos aquí ingresamos float, que es un tipo de función. Las variables que estoy poniendo son el voltaje de entrada, corriente de entrada, corriente de salida y voltaje de salida. Y también las ganancias, que las estoy poniendo como variable. Puts, ingresa el voltaje de entrada entre comillas. El puts nos muestra el texto y salta a la siguiente línea, o sea, no es necesario poner el slash n. El scanf eh, lee datos que escribo por el teclado. Entre comillas, porcentaje de f, porque estamos trabajando con float, números decimales, eh, y el Aspercat, voltaje de entrada. Lo mismo para el voltaje de salida, la corriente de entrada y la corriente de salida. Eh, la ganancia de voltaje es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. La ganancia de corriente es igual a la corriente de salida entre la corriente de entrada. La ganancia de potencia, el voltaje de salida por la corriente de salida entre el voltaje de entrada por la corriente de entrada. Esto va a ser el operador en el programa. El printf nos permite imprimir. ¿Qué va a imprimir? La ganancia de voltaje es porcentaje punto 2 para decimal f slash n para saltar a la siguiente línea de la ganancia de voltaje. El printf, la ganancia de la corriente es porcentaje punto 2 f slash n, ganancia de corriente. Print f, la ganancia de potencia es porcentaje punto 2 f slash n, ganancia de potencia. Ahora, para ver que el programa funcione, vamos a ponerlo en práctica poniendo el voltaje de entrada 50, 40. Bueno, ahí está. La ganancia de voltaje es 0,80, la ganancia de corriente es 0,67, la ganancia de potencia es 0,53. Entonces vemos que está correctamente hecho el código. Ahora pasamos al segundo ejercicio, que es la elaboración de programas C que utiliza operadores y sentencias condicionales. Para terminar el primero, utilizamos las variables y los operadores que son igual y división y multiplicación. Ahora, en la segunda en el segundo código. El diagrama de flujo vendría a ser ese: ingresar el voltaje de la fuente, la resistencia de la base, la resistencia del colector, la resistencia de la emisora y ingresar si el aplicador es ideal o real. Una condición de que las resistencias y el voltaje de la fuente sean mayor a cero. Si no son mayores a cero, el programa va a votar que los valores son inválidos.
tienen que ser mayor a cero. Si son menores, no va a continuar y ahí acabaría el programa. Si es true, avanzaría. Y si la condición amplificador es igual a R real, si es false, el amplificador es sí. Y si ingresan otro número, o perdón, otro carácter, eh, sería false, el amplificador no existe, no avanzaría. Ahora, eh, si es real, continúa true, hallar la corriente de la base. La corriente de la base es igual al voltaje colector-conector menos voltaje de la base emisor entre la resistencia de la base más beta más uno por resistencia emisor. Seguimos halla la corriente colector-emisor. La corriente colector y emisor. Corriente colector es igual a la corriente base por beta. Corriente emisor es igual a la corriente base por beta más uno. Ahora, haya el voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor es igual al voltaje conector colector menos corriente colector por resistencia colector menos corriente emisor por resistencia emisor. Si es ideal, true, continúa a hallar la corriente de la base. Corriente de la base es igual a voltaje colector conector entre resistencia de la base más beta más uno por resistencia emisor. Ahí, continúa ahí a la corriente colector y emisor. Corriente colector es igual a corriente base por beta. Corriente emisor es igual a corriente base por beta más uno. Después de esa operación hay el voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor es igual a voltaje conector colector menos corriente colector por resistencia colector. Pasamos al código. En el código eh, ponemos char amplif. En este caso la variable sería amplif. Y char vendría a ser el carácter que vendría a ser cuando agreguemos R o I. Float, si vamos a trabajar con números decimales, las variables corriente base, corriente colector, emisor, voltaje colector emisor, voltaje de la fuente, resistencia colector, resistencia de la base y resistencia emisor. Y beta que es igual a 100. Puts, ingresa el voltaje de la fuente. Como dijimos, puts muestra el texto y salta a la siguiente línea. Scan F, como vamos a trabajar con float, entre comillas, porcentaje F, coma, AsperCat, voltaje de la fuente. Igual para la resistencia colector, igual para la resistencia de la base y la resistencia emisor. If, sentencia condicional, ejecuta el bloque de código solo si la condición es verdadera. Voltaje de la fuente tiene que ser mayor a cero. Ahora vemos operadores lógicos que vendría a ser doble AsperCat, que vendría a ser AND, verdadero si las condiciones son verdaderas. O sea, si una condición es menor, en esta es menor a cero, no va a cumplir, por lo tanto ahí acabaría el programa. Pero si va a continuar. Con puts ingresamos al tipo de amplificador. R es igual a real y I es igual a ideal. Scan F, bueno, como vamos a ingresar un carácter, trabaja con char, entre comillas, porcentaje C. Eh, AsperCat amplif, if, igual, ejecuta el bloque de código solo si la condición es verdadera. Amplif eh, hay otro operador lógico de comparación de igualdad. Amplif es igual a, entre comillas, R, eh, el operador lógico OR. Si al menos una de estas es verdadera, va a continuar. Si es mayor, es minúscula o mayúscula. Bueno, va a ir con el operador que sería corriente base es igual a voltaje de la fuente menos 0,7 sobre resistencia de la base más beta más uno por resistencia emisor. Corriente, corriente colector es igual a corriente base por beta, corriente emisor
es igual a corriente base por beta más 1 y voltaje colector emisor es igual a voltaje de la fuente menos corriente colector por resistencia colector menos corriente emisor por resistencia emisor. Printf, que permite imprimir la corriente colector en el punto Q, es porcentaje punto 2 F slash N, corriente colector. Lo mismo acá, printf, el voltaje colector emisor en el punto Q es else if, sentencia condicional también. Se evalúa si la condición anterior fue falsa, que vendría a ser acá. Si no ingresamos, si ingresamos otro cualquier carácter, pasaría, pasaría a amplif si es igual mayúscula I o minúscula I. También funcionaría y aplicaría la operación para, para lo que es ideal, el amplificador ideal. Corriente base es igual a voltaje de la fuente sobre resistencia de la base más beta más 1 por resistencia emisor. Y C es igual, corriente colector es igual a I corriente de la base por beta, corriente emisor es igual a corriente de la base por beta más 1, voltaje colector emisor es igual a voltaje de la fuente menos corriente colector por resistencia colector. Y printf, que permite imprimir la corriente colector en el punto Q, lo mismo que vendría a ser acá. Ahora, else, sentencia condicional, se ejecuta si ninguna de las condiciones anteriores fue verdadera. O sea, si agregamos un carácter que no es ni I minúscula, ni I mayúscula, ni R ni minúscula, ni R mayúscula, el amplificador no existe. Va a botar en la pantalla. Else, printf, error al ingresar valores. Si ningún valor si los valores de las variables son menores a cero, no va a avanzar el programa. Ahora, para ver el código, ponemos aquí 20, voltaje, 1, R, y ahí está. Vemos que cumple, que está todo correcto. La corriente colectora en el punto Q es 0.4, el voltaje colector emisor en el punto Q es 0.26. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Yo soy Gerson Ábalos Caicho y en este caso para el laboratorio número 1 yo voy a presentar el ejercicio 3, que sería la elaboración de un programa C que utiliza funciones, bucles y sentencias condicionales. Ahora presentando el diagrama de flujo. En este caso va a dar el inicio, luego va a pedir ingresar la polarización. Para esto aquí se utiliza un do while, donde solo permitirá que pasen el 1, bueno, el valor que sea 1 o 2. En caso la opción no sea ninguna de estas, saltará un mensaje que sea opción no válida, intente nuevamente y volverá a pedir los números. Y como con el do while ya aceptamos que solo talla 1 y 2, en este caso haremos un switch case donde solo habrá el caso 1 y el caso 2 donde si en este caso es 1, pasará a polarización por divisor de tensión. Y si es en el 2, pasará a polarización fija. Y no habrá otro porque en el do while ya limitamos a que solo sea 1 y 2 y no pase ningún otro número. Ahora, pasando a polarización por divisor de tensión, acá dará un salto a la segunda función. Y sería la siguiente función de polarización por división de tensión, donde pedirá ingresar el voltaje, las resistencias RC, RE, R1 y R2, porque en este caso el divisor de tensión necesitará dos resistencias, y ingresar el modelo si es ideal o real. En este caso, si acá hay un do while, donde si cualquiera de los valores que ingresamos, a excepción del modelo, es menor que cero, menor o igual que cero, saldrá el siguiente mensaje donde los valores serán incorrectos y volverá a pedir los mismos valores hasta que cumpla las condiciones de que sean mayores a cero. Si en este caso cumple, aquí pasará otro do while
donde pedirá si el amplificador será real o ideal, y si en caso no sea ninguno, volverá a pedir los valores con el do while. Ya, ahora en ambos, así sea real, bueno, en real ideal, primero pedirá hallarle el voltaje y la resistencia Thevenin con la siguiente fórmula, y luego hallará la corriente de base en ambos. Aquí ocurre el cambio entre el ideal y el real, debido a que en el real existe el diodo que consume voltaje, y en este caso se le resta al voltaje Thevenin menos el voltaje de base emisor. Y en el caso ideal pues no existe, así que no se pone. Luego seguirá como si nada, pidiendo hallar la corriente colector emisor en ambos casos, y por último la corriente colector emisor, el voltaje colector emisor. Luego terminará la función y volverá hacia al programa principal, donde mostrará el valor de la corriente de base, corriente colector, corriente emisor y el voltaje colector emisor. Y ahora, si en cambio se eligió la opción 2, pasará a polarización fija a la siguiente función, donde en lugar de la polarización por división de tensión, solo pedirá el voltaje y ingresar la resistencia RC, RE y R1, ya que en este caso no hay una resistencia 2. Y también el modelo es ideal y real. Aquí lo mismo. Si es menor o igual a 0, pues saldrá el mensaje y volverá a pedirlo con el do while. Lo mismo aquí. Si no es ni real o ideal, volverá a pedirlos con el do while. Y de nuevo, en caso de que si se acepte el real o ideal, pedirá ya la corriente de base en ambos, donde en este caso igual en el real se restará el voltaje del diodo y en el ideal no. Luego pedirá ya la corriente colector emisor en ambos, y por último el voltaje colector emisor con las fórmulas respectivas, y luego dará final a la función y volverá al programa principal, donde nos mostrará el valor de la corriente de base, corriente colector, corriente emisor y el voltaje colector emisor, como en el anterior. Ahora procederé a explicar el código. En este caso empezamos declarando, bueno, con el void así las dos funciones, que sería polarización fija y polarización por divisor de tensión. Pasando el código principal, declaramos como una variable int a opción, y pasamos al do while, que en este caso lo que hará es imprimir los siguientes textos, que sería: ingresa el tipo de polarización y pide si es 1 polarización por divisor de tensión, y 2 si es polarización fija. Y con scan va a leer la opción, y acá con un if leerá la opción. Si opción es diferente de 1 o diferente de 2, va a imprimir que la opción no es válida y que lo intente nuevamente hasta que se cumpla. En caso si se cumpla, que sea 1 o 2, pasará un switch case, donde pedirá si el caso 1 si es polarización por divisor de tensión, o el caso 2 si es polarización fija. Ya, ahora pasando a la polarización por divisor de tensión, a la función, que en este caso digamos que se eligió el caso 1, pasará a la siguiente polarización de divisor de tensión. Lo que hará es, bueno, se declara como variable de float al voltaje, a la resistencia RE, RC, RE, a la resistencia 1 y 2 porque es divisor de tensión, al voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, a las corrientes, que sería la corriente colector, la emisor, y al voltaje colector emisor. Y en este caso, como es para el modelo real, vamos a utilizar el BB, que sería el voltaje base emisor, que sería en este caso de 0.7, y HF, que sería nuestra beta de 100. Ese sería un valor fijo. Y la corriente de base. Y otra variable que en este caso sería solo el modelo. Ahora, se va a imprimir la polarización, el título, que sería polarización por divisor de tensión, y será otro do, donde se pedirá ingresar el voltaje, las resistencias, y las resistencias en ohms. Y otra vez, si es que son diferentes, bueno, en este caso, si el voltaje o las resistencias son menores o iguales a 0,
se imprimirá que los valores no son válidos y deben ser mayores a cero y que lo vuelva a intentar. Cuando sí se cumpla que sean mayores a cero, lo que va a realizar es el cálculo del voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, que en este caso sería la resistencia 2 por el voltaje sobre R1 más R2, y la resistencia Thevenin es R1, bueno, producto sobre suma de las resistencias. Ahora lo que va a hacer es pedir el modelo, en este caso del otro do, donde pedirá que se ingrese el modelo y si es 1 ideal o 2 real. Y en este caso será lo mismo, donde si el modelo es 1, bueno, es diferente de 1 o diferente de 2, saldrá que el modelo no es válido y que lo vuelva a intentar otra vez. Si se cumple esto, que sea 1 o 2, pasará. Si el modelo es 1, bueno, ese modelo lo compara con 1, lo que va a hacer es calcular la corriente de base, que sería el voltaje Thevenin, sobre la resistencia Thevenin más el beta más 1 por la resistencia emisor. Luego hallará la corriente emisor y corriente colector, que sería la corriente base por beta y beta más 1. Y por último hallará el voltaje colector emisor, que sería el voltaje menos el voltaje de la resistencia C y menos el voltaje de la resistencia emisor. Y por último imprimirá porque la polarización de divisor de tensión ideal tuvo como resultado la corriente de base, la corriente colector emisor y el voltaje colector emisor. Que la corriente estará en miliamperes y el voltaje en voltios. Y si no cumple la opción de que sea 1, en este caso hará un modelo real, usará el modelo real, donde de igual manera hallará el voltaje Thevenin, bueno, hallará la corriente de base. Y en este caso sí se le va a restar lo que consume ese diodo, que sería en este caso de 0.7. Y se realizarán los mismos cálculos que vimos anteriormente y ahora dará la polarización por divisor de tensión en un modelo real. Y de igual manera dará las corrientes y el voltaje. Para la polarización fija es casi de lo mismo. Se declaran las variables, declara el modelo también. Con el do otra vez va a pedir el voltaje y las resistencias en ohmios. Si no cumplen, va a imprimir. Si estos son menores a 0 o menores o iguales a 0, volverá a imprimir los valores que no son válidos y deben ser mayores a 0. Hasta que se cumpla, y en este caso pedirá ingresar el modelo, si sea ideal o real. Y si son diferentes de 1 o 2, volverá a pedir el modelo. Cuando se cumpla esta condición, se hace un if, donde se compara el modelo con 1, y en este caso sería el ideal. Y de nuevo va a pedir la corriente de base, que sería el voltaje sobre resistencia 1 más la beta por R, ya que en este caso no hay una R2, por lo tanto no se va a hacer voltaje Thevenin ni la resistencia Thevenin. Volverá a hallar la corriente colector, la corriente emisor, el voltaje colector emisor y imprimirá la polarización fija, y en este caso las corrientes y el voltaje. De no ser así, usará el modelo real, donde volverá a hallar todas las corrientes y el voltaje y volverá a imprimir la polarización fija y el modelo real y hallará las corrientes y el voltaje otra vez. Ahora se realizará un ejemplo corriendo el programa donde nos pedirá el tipo de polarización. En este caso vamos a utilizar el polarización por divisor de tensión, donde sería 1, y nos sale polarización por divisor de tensión. Y ahora nos pide ingresar el voltaje, que en este caso vamos a ingresar 10 voltios. La resistencia colector, que en este caso será de 3600 ohmios. La resistencia emisor, que será de 1000 ohmios. La resistencia 1, que será de 10.000 ohmios. Y la resistencia 2, que será de 2200 ohmios. Y para este caso vamos a usar el modelo real. Y calculado anteriormente debería darnos 0,0107 miliamperes.
en corriente de base. Y para la corriente emisor debería dar 1,08 miliamperes. Y para el colector debería dar 1,07 miliamperes. Y el voltaje colector emisor debería dar alrededor de 5,05 voltios. Y en este caso ya realizó la operación que sería polarización por disorientación del modelo real, donde la corriente efectivamente es 0,0107 miliamperes. La corriente colector es 1,07 miliamperes y la corriente emisor es 1,08 miliamperes. Y por último, la corriente colector emisor es de 5,05 voltios. Gracias. Ya. Buenas noches, profesor. Soy Franco Castañeda y voy a hacer el último ejercicio, que es elaboración de un programa en C que realiza una tarea compleja. Nuestro tema que hemos escogido ha sido de circuitos amplificadores. Ok, entonces ahora pasaremos a explicar lo que es el diagrama de flujo. Entonces, lo primero que tenemos es ingresar la polarización, ya que van a haber diferentes tipos de polarización. Entonces, nuestros tres datos van a ser polarización fija, divisor de tensión y realimentación en colector. Entonces, si la polarización es fija, lo que va a hacer es ingresar ahora los datos de voltaje de la fuente, voltaje colector-colector, resistencia base, resistencia colector y la impedancia de carga, ¿no? Que es la resistencia L, ¿no? Que está afuera por el pin colector. Entonces, luego va a pasar por una condicional, ¿no? Donde nos va a pedir que todos estos datos sean mayores a ceros. Si no son mayores a cero, alguno de ellos nos va a pedir que nos va a salir un error, ¿no? Que debemos ingresar valores mayores a ceros y nos va a volver a pedir ingresar datos. Una vez ya cumpla esa condición, va a pasar ahora entonces a ingresar modelo de amplificador. ¿Ya? Si eso va a ser, si va a ser perdón, un amplificador ideal o real, ¿no? Ya que al ser ideal consume un voltaje, ¿no? Por sus pin. O sea, en un ideal no se consume un voltaje en el pin base con el emisor, pues, ¿no? Y en uno real, pues sí, ya que hay un diodo que tiene una caída de voltaje. Entonces, si es ideal, va a pasar por la parte donde vamos a llamar a una función. Y si es que no es ideal, va a pasar por si es real y va a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a llamar a la función. En caso de no ser ideal o real, va a saltar un error de que solo existe un amplificador ideal o real y va a volver a pedir que ingresemos el si es ideal o real. Luego, si es que no es polarización fija, es polarización por división de tensión, los datos que vamos a ingresar va a ser el voltaje de la fuente, resistencia emisora, resistencia colectora, R1, R2 y impedancia de carga, ¿no? Y lo mismo, nos va a pedir que los datos sean mayores a cero, si no va a salir un error y que debemos ingresar datos mayores a cero. Luego vamos a ingresar el modelo de amplificador, lo mismo, si es ideal o real. Si es ideal, vamos a llamar a la función. Y si es que no, va a preguntar si es real. Y si es real, va a llamar a la función. Bueno, si no, va a decir que es un error y que solamente existe un amplificador ideal o real y volver a preguntar. Si es que no es ni uno de esos dos, pues va a preguntar si ese modelo es realimentación en colectoras. Si es realimentación en colector, va a preguntar, ¿no? Va a pedir que ingresen los datos de voltaje de la fuente, resistencia emisora, resistencia colectora, resistencia en base y impedancia de carga. Y lo mismo, va a pedir que sean los datos mayores a cero. Si es que no son mayores a cero, va a salir un error de que debemos ingresar los datos mayores a cero. Luego, va a pedir ingresar el modelo de amplificador. Y lo mismo, ¿no? Va a preguntar si el modelo es ideal. Si es que es ideal, vamos a llamar la función. Si no, va a preguntar si es real. Si es real, va a llamar a la función. Si no, va a soltar un error de que debe ser ideal o amplificador que nos vuelva a pedir los datos. Si es que no es ninguna de estas tres, va a soltar un error de que no se ha configurado otro tipo de polarización, ¿no? Porque quizás ha ingresado otro tipo de polarización o quizás otra cosa y pues solamente vamos a hacer ese error y va a volver a preguntar, ¿no? Aunque eso deberá ir acá arriba, ¿no? De ingresar el dato de polarización, ¿ya? Ya, entonces ahora pasaremos acá donde llamaremos a la función, vamos a llamar a dos funciones, el material de transistor y el modelo de transistor. Primero va a ser el modelo de transistor. ¿Ok? Entonces, lo que primero que va a pasar en esta función va a ser que vamos a ingresar, ¿no? Vamos a ingresar el modelo de transistor, ya que puede ser un 2N22222A, un BC547C o un 2N3904, ¿no? Entonces, si el modelo es el primero, ¿no? El 1, el 2N22222A, nos va a decir que su beta es de 300, ¿no? Y va a pasar a fin, eso es lo que va a retornar.
Si es que no es, si ingresamos, si es que no ingresamos el 1, ingresamos el 2, pues vas a decir, ¿no? Que su beta es de 800, ya que es el BC547. Si es que no, si es que se ingresa un 3, va a pasar por acá y va a preguntar, ¿no? Si es que es, su beta va a ser de 100. Y si es que se ingresa otro número, ya solamente no existe va a decir que no, no está ese modelo de transistor, se va a asumir un transistor de 2N222A con un beta de 300. Luego perdón, la siguiente función va a ser el material del transistor. Acá lo que va a hacer preguntar por ingresar el material del transistor. Van a haber tres materiales, el silicio, germanio y arseniuro de galio, si mal no recuerdo. Si dice que es silicio, entonces su voltaje que va a haber en base emisor va a ser de 0,7 voltios, ¿no? Si es que se ingresa de que es de germanio, el voltaje base emisor va a ser de 0,3 voltios, y si se ingresa que es de arseniuro de galio, va a ser de 1,2 voltios. Si no se ingresa ni uno de estos tres, se ingresa otro valor, solo va a saltar un error, ¿no? De que solo puedes ingresar uno de esos materiales y va a hacer que vuelvas a escribir. Y luego eso es lo que va a retornar. Ahora, entonces siguiendo por acá, sabiendo que eso es lo que va a retornar, entonces ahora va a calcular, ¿no? La corriente de base. La corriente de base va a ser el voltaje de la fuente entre la resistencia base. Esto es el ideal del tipo fijo, la polarización fija. Luego va a decir que hay el voltaje colector emisor, que va a ser el voltaje colector, no, va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje, perdón, corriente colector por resistencia colector. Y luego esto va a ser ya la parte de análisis sin AC, que va a ser hallar ganancia de voltaje, corriente, impedancia de entrada. Si es que no es ideal, pero es real, va a ser lo mismo. Va a llamar a la función, vamos a hallar corriente de base, y acá va a ser corriente de base es el voltaje de la fuente menos el voltaje de base emisor. Acá es menos base emisor porque en un amplificador real, los pines base y emisor tienen un diodo que tiene una caída de voltaje. Entonces se le va a tener que restar ese voltaje. En los ideales no, ¿no? Pues siempre no hay una caída ahí de voltaje. Entre la resistencia base, ¿no? Luego hallar corriente colector, que es corriente base por beta. Hallar voltaje colector emisor, que es el voltaje de la fuente menos corriente de colector por resistencia de colector. Y lo mismo, ¿no? Hallar ganancia de voltaje, corriente y todo eso. Luego, en divisor de tensión. Si es ideal, ya llamamos a la función. Tenemos acá el HE, el HFE y el voltaje en base emisor. Entonces acá vamos a tener que hallar un voltaje Thevenin, pues, ¿no? Para hallar R1 y R2. El voltaje Thevenin va a ser el voltaje de la fuente por R2 entre R1 más R2. Luego vamos a tener que hallar la resistencia Thevenin, que va a ser R1 por R2 entre R1 más R2. Luego hallamos la corriente de base, que es el voltaje Thevenin entre la resistencia Thevenin más el beta más 1 por resistencia emisora. Luego hallamos la corriente colector emisor, no, la colector y el emisor, que el colector es corriente base por HFE, que es el beta. Luego el corriente emisora es corriente de base por HFE más 1. Hallar el voltaje colector emisor. Es el voltaje de la fuente menos corriente colectora por resistencia colectora menos corriente emisora por resistencia emisora, ¿no? Y luego lo mismo, hallar voltaje, ¿no? Eso es de, no sé. Luego, si es real, lo mismo, va a llamar a la función. Vamos a hallar un voltaje Thevenin, que va a ser, ¿no? Es lo mismo, voltaje de la fuente por R2 entre la suma, ¿no? De la resistencia sí, y lo mismo, es lo mismo. Y acá es lo que va a cambiar nomás. La corriente base va a ser el voltaje Thevenin menos el voltaje en base emisor, ¿no? Ya es lo que se va a consumir lo que hay en ese diodo. Sobre la resistencia Thevenin más HFE más 1 por resistencia emisora, ¿no? Y de ahí todo lo demás es lo mismo. Luego, por último, una resistencia en reglamentación colector, lo mismo vamos a llamar a la función, lo que es en la real, y va a ser, ¿no? Corriente de base es el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor sobre la resistencia base más HFE más 1 por resistencia emisora. Y lo mismo, ¿no? Acá es lo mismo, corriente de colector es corriente de base por HFE, ¿no? Corriente emisora y base por HFE más 1, y esos datos, es lo mismo. Lo único que cambia de acá es que se le va a restar el voltaje base emisor, y nada más. Eso sería todo lo que es el diagrama de flujo. Ahora vamos a pasar por el código. El código acá estamos definiendo ya las funciones que vamos a usar.
de tipo entero que va a ser el modelo transistor, ya que acá va a estar lo que es el HFE, el beta, y el flow del material, ¿no? Que lo que va a consumir. Acá solamente hemos asumido, ¿no? Porque obviamente el 2N2O2 es de silicio, pues, ¿no? Pero ya lo vamos a hacer funcionar como si fuese de otro material, pues también. Entonces acá definimos nuestras variables, ¿no? Como tipo float de voltaje de la fuente, resistencia base, resistencia colector, resistencia emisor, impedancia de la carga, R1, R2, voltaje base emisor, corriente colector, corriente base, corriente emisora, voltaje Thevenin, resistencia Thevenin, voltaje colector emisor, ganancia de corriente, ganancia de voltaje, impedancia de entrada, y este es del beta HFE por RE, pues, ¿no? Luego char, el tipo char, ¿no? De caracteres va a ser el tipo de polarización. Y ese es, ay, ahorita más no me acuerdo qué era, pero era algo de modelo de amplificación, creo que era, si mal no recuerdo. Int, ¿no? El HFE, que ese es el beta. Y el R, ¿no? Que es de 0,026 voltios. Solo que sí, como es milivoltio, tenemos que pasarlo a voltios, pues, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar, ¿no? Con un do while para poder, si es que no ingresamos la polarización correcta, pues volver a preguntar, pues, ¿no? Do. Vamos a ingresar, ¿no? Put, ingresa tipo de polarización, fija, divisor de tensión, realimentación de colector, ¿no? Con su scanf. No, luego acá un if para poder hacer funcionar el while, ¿no? Si son diferentes a estas tres letras se va a soltar, ¿no? Que no se ha configurado otro tipo de polarización, ese es el error. Si es que no, si es que son diferentes de esas tres. Y el while va a ser que lo mismo, pues, ¿no? Lo mismo que acá arriba. Eso va a ser el bucle. No va a pasar a la siguiente, hasta a la siguiente parte hasta que rompa el bucle, pues, ¿no? Y luego ahora sí continuamos con el if. El tipo de polarización que va a ser fija, ¿no? Si es fija, lo mismo. Acá tiene que haber un bucle de while porque tienen que ser los valores mayores a cero, pues. Entonces, primero ingresamos voltaje de la fuente, esto es un tipo fijado, de la fuente, resistencia base, colector, impedancia de carga. Acá hacemos lo mismo. Si son menores o iguales a cero, pues va a salir un error, ¿no? De que debes ingresar valores mayores a cero. Y acá el while va a ser que hasta que se rompa esa condición, pues, ¿no? Una vez que se rompe ya va saliendo valores ingresados correctamente. Y luego seguimos. Acá lo mismo para el tipo de amplificador. Si no se ingresa que es ideal o real, va a ser lo mismo. Ya. Si no se ingresa que es ideal o real, o sea, perdón, si son diferentes a I o R, que es ideal o de real, pues solamente va a soltarte un error de que solo existe amplificador ideal o real. Y acá sale igual, ¿no? Hasta que rompe el bucle. Luego ya sigue lo que es el if. Si el modelo de amplificación es ideal, ya acá se van a ingresar los modelos de las que son de las funciones del HFE y el voltaje base emisor. Y las fórmulas, ¿no? De corriente base, voltaje de la fuente entre la resistencia base. Corriente colectores, corriente base por HFE, el voltaje colector emisor es el voltaje de la fuente menos corriente colectora por resistencia colectora, ¿no? Y acá se va a mostrar, ¿no? Los resultados del análisis en DC, que va a ser la corriente en el punto Q, corriente colectora en el punto Q y el voltaje colector emisor en el punto Q. Y luego está la parte de análisis en AC, ¿no? Que acá está lo que es el VRE, el HF, el beta por el RE, ¿no? Ganancia de voltaje, perdón, ganancia de corriente es prácticamente la misma que el beta. Luego la ganancia de voltaje, ¿no? La fórmula que está. Y lo mismo con la impedancia de entrada, ¿no? Y acá va a soltar, ¿no? Esos resultados. Luego acá lo mismo, acá el else, esto es de, a ver. Ah, ya, si se ingresa, ahora, si es que no es ideal, pues, y como ya por lógica ya quitamos que si son diferentes a I o R, va a estar en bucle, entonces acá va a ser real, pues, ¿no? Acá va a ser lo mismo, va a soltar los mismos valores, el HFE, el voltaje base emisor lo va a llamar a estas funciones, corriente de base, corriente de colector, voltaje colector emisor, ¿no? Va a imprimir todo esto. Y esta es la parte de AC, que es prácticamente lo mismo, y los resultados, pues, ¿no? Luego acá, si es que no es tipo F de fija, va a preguntar ahora si es tipo D, ¿no? Y acá está el while, el do while que vamos a ingresar el voltaje de la fuente, resistencia emisora, colectora, resistencia 1, resistencia 2, impedancia de carga, ¿no? Y acá está el if. Si estos son, si todos estos valores son menores o iguales a cero, va a soltar un error de que debes ingresar valores mayores a cero. Y acá es donde empieza el bucle, pues, ¿no? Hasta que se rompa eso. Luego,
Cuando ya se ingresan valores mayores a cero, va a soltar, ¿no? Valores ingresados correctamente. Y este es un do igual para volver a preguntar si es ideal o real. Y si es que no, va a volver a, ¿cómo se llama? A que pidas que vuelvas a ingresar, pues, ¿no? Hasta que ingreses I o R. ¿No? Acá está, si es que son diferentes a I o R, va a soltar un error de que solo existe ese amplificador ideal o real. ¿No? Y acá está para que hasta que hasta que rompa el bucle. No, y acá lo mismo se repite. Si es ideal en divisor de tensión, va a pedir el HFE, ¿no? El voltaje base emisor, que lo va a llamar estas funciones, voltaje Thevenin, resistencia Thevenin, corriente base, corriente colector, corriente emisora, voltaje colector emisor, ¿no? Los mismos datos que arriba. Y acá están lo que son los análisis en DC, los puntos Q y los que son los datos en AC, ¿no? Que son los resultados y acá se van a imprimir. Y ya por última, como ya también hemos quitado, ¿dónde está? No, eso de acá. Ah, ya, eso sí, ahora ya, como ya hemos puesto, ¿no? Que si son diferentes a I o a R, va a estar en bucle. Y como ya hemos comparado con I, ahora, bueno, prácticamente solamente queda el R, ¿no? El real. Y va a ser lo mismo, ¿no? El HFE, voltaje base emisor, va a llamar a las funciones, voltaje Thevenin, resistencia Thevenin, corriente base, colector, emisora. Ya, y acá lo mismo, análisis en DC, no sé, ¿no? Con las fórmulas para hallar en las ganancias. Y ya, pues, si entonces si no es ni tipo D ni tipo F, ahora va a preguntar la R, ¿no? Que es la de realimentación. Y lo mismo un do, ¿no? Un do while para si es que son valores menores a cero, pues vuelva a hacer que pregunte. Vamos a ingresar el voltaje de la fuente, resistencia emisora, colectora, resistencia de la base, impedancia de carga. Si los valores son menores a cero o iguales, un error, debes ingresar valores mayores a cero, ¿no? Si luego acá está, ¿no? El while hasta que se rompa. Y si es que se ingresa correctamente, bueno, va a salir, pues, ¿no? Valores ingresados correctamente. En Dubai, ¿no? Lo mismo de ideal y o real. Acá va a ser lo mismo. Si son diferentes a I o R, va a soltarte error hasta que rompas ese bucle. Luego acá va a comparar con I, ¿no? Te va a pedir el HFE, voltaje base emisor, lo mismo. Corriente base, colector, emisora, voltaje colector, emisor. Los análisis en DC y acá están los de AC. Si es que no, pues, si no es sí, pues va a ser automáticamente R, pues, ¿no? Lo mismo, HFE, voltaje base emisor, corriente de base, eso es lo mismo. Todo eso es lo mismo prácticamente. Ahora acá empezamos con las funciones. Acá estamos definiendo nuestra función como entera. Arriba solamente las definimos que van a estar y acá son donde se va a escribir, pues, ¿no? Sin parámetros y con retorno. Son funciones sin parámetros y con retorno, ¿no? Entonces acá estamos definiendo el modelo de transistor y el HFE, ¿ok? Entonces acá usamos, ¿no? Acá ingresa el modelo de transistor, están las opciones. Y acá usamos un switch. Si es uno el HF va a ser 300. Si es 2 el HF va a ser 800. Si es 3 el HF va a ser 100. ¿No? Y si no es ninguna de esas, si se ingresa otro, no está ese modelo transistor, se asumirá el 2N222, el HF 300. Y lo que va a retornar va a ser el HF. Y luego está la función del float de material transistor. ¿No? Acá como los voltajes base emisor son decimales, pues es tipo float. Acá ingresamos el HF como entero. Aunque acá esto está de más, la verdad, porque quería hacer otra cosa y no me salió, así que eso está de más. El float, aunque se lo puedo quitar, diría. A ver. Eso sí, el float, el voltaje base emisor y tipo char, el material de transistor, matran. Entonces acá lo mismo, acá están las opciones y un do while, ¿no? Si es que no es ninguno de estos, si es que son diferentes a silicio, a G y a A, de silicio, germanio y arsenurio, pues vas a darte error, ¿no? De que solo puedes ingresar uno de esos tres materiales y te va a volver a hacer que preguntes. Hace que se rompa ese bucle. Luego, si es que va a ser la conversión, ¿no? De material transistor con silicio. Si cumple, el voltaje base emisor es de 0,7. Si no, va a comparar con germanio. Su voltaje base emisor es de 0,3 y el de arsenurio es de 1,2. Y perdón, lo que va a retornar es el voltaje base emisor. Entonces ahora vamos a hacer la prueba, ¿no? A ver. Entonces lo que va a ingresar, ¿no? Entonces nos dice, ingresa tipo de polarización, por ejemplo, divisor de tensión D. Ingresa voltaje de la fuente, 10 voltios. Ingresa resistencia de emisor en kiloohms, bueno, pues 10 kiloohms. Colector, ¿no? 4 kiloohms. Resistencia 1, 5 kiloohms. Resistencia 2, por ejemplo, 3,7 kiloohms.
Impedancia de entrada, impedancia de carga, perdón, 10 kilo ohms, ¿no? Ahora te piden si el modelo es amplificador es ideal o real, R, de real. El tipo de transistor, el clásico, el 2N222A. Material de silicio. Y acá nos dan, pues, ¿no? Entonces nos dan los resultados en AC. La corriente colector en el punto Q es de 0,35 amperios. El voltaje colector emisor en el punto Q es de 5,03 voltios. Prácticamente está en la máxima zona, en la máxima excursión simétrica. Resultados en AC, la ganancia de corriente de 300, ganancia de voltajes de menos 0,29, impedancia de entrada es de 2,12 ohmios, pues, ¿no? Lo mismo podemos probar otra cosa, por ejemplo, realimentación de colector, quizás 10 voltios, en emisor 10, no sé, pues por ejemplo 15, en colector por ejemplo unos 5, en base quizás, no sé, unos 50, impedancia de entrada pues unos 5, real, ¿no? Por ejemplo, el 2N3904, por ejemplo, de arsenurio de galio, ¿no? Y bueno, pues eso al parecer no está no está en la zona de amplificación, más bien está en la zona sería de corte, la zona de corte, porque está en un voltaje muy negativo, pues, ¿no? Negativo está prácticamente. Entonces acá nos dice, pues, ¿no? En AC sería la ganancia de corrientes de 100, ganancia de voltajes de menos 0,17, la impedancia de entradas de 48,39. Y así podemos ir probando diferentes, por ejemplo, fija, que sea de 10, ¿no? 5 y 5. Por ejemplo, podemos poner la hora ideal, el segundo transistor de germanio, y acá nos faltan los mismos valores. Y eso es todo. Muchas gracias, profesor.